Bien, vamos a continuar con el estudio de estadística. Ahora vamos a ver el tema de tablas de frecuencias. Revisemos el concepto. Nos dice que una tabla de frecuencias es una forma ordenada y resumida de presentar los datos de una investigación o estudio. En ella se muestran los valores que toma una variable y cuántas veces se repite cada valor dentro de la población. ¿Ya? Lo que hemos visto al comienzo, pues en un estudio se recolectan los datos, ¿ya? Y cómo yo represento o ordeno esos datos es por medio de una tabla de frecuencias. Se escribe las repeticiones que se pueden llegar a medir o observar, ¿ya? Para mostrar esta tabla de frecuencias tenemos que tener en cuenta algunos parámetros que intervienen en ellas, parámetros o elementos, ¿ya? Elementos básicos de una tabla de frecuencias. Valor o dato, considerado como la variable X, que es, pues son los distintos valores de la variable, nada más. Ahora, otro parámetro son prácticamente ya las frecuencias, ya que se llaman así, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Lo que usted tiene que aprenderse son, más que los nombres, son las simbologías de cada nombre. La frecuencia absoluta, representado con la letra F minúscula, como lo ven por aquí, ¿ya? Es el número de veces que aparece ese valor o ese dato en una observación o en algún estudio. La frecuencia absoluta acumulada, representada con la letra F mayúscula, es la suma progresiva de las frecuencias absolutas. Es decir, primero encuentro frecuencia absoluta y después encuentro la frecuencia absoluta acumulada, porque es necesario tener primero esa frecuencia absoluta. Después de eso, voy a ordenar mediante la frecuencia relativa, denominada, o bueno, su símbolo o variable es FR minúscula, ¿ya? ¿Qué es la frecuencia relativa? Nos dice que es la proporción o porcentaje de cada valor respecto al total, ¿ya? Para encontrar cada frecuencia relativa yo necesito aplicar una fórmula. La fórmula es muy sencilla. Nos dice que el FR va a ser igual a cada frecuencia absoluta, ¿sí? Comúnmente es FI, no solamente F, sino un FI dividido para N y N, que es, N es el número total de datos u observaciones que yo haga en ese estudio, ¿ya? Este FI es prácticamente esta frecuencia absoluta, ya solamente que aquí le puse como FI. Bien, continuemos. Esta fórmula, como les decía, es para encontrar este FR. Este FR es la frecuencia relativa. Necesariamente necesito aplicar esta formulita ya para encontrar cada frecuencia relativa. Y después de eso, una vez que ya tenga la frecuencia relativa, encuentro la columna de la frecuencia relativa acumulada, que se representa con la F mayúscula y la R. ¿Ya? ¿Cómo encuentro esta frecuencia relativa acumulada? Pues asimismo con una suma progresiva, pero en este caso de las frecuencias relativas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo en un estudio, ¿ya? O en el curso, pregunto solamente a 15 estudiantes por el número de hermanos que tienen. Y los datos son los siguientes, o los resultados son los siguientes. Bien, me dicen que uno de ellos me dice que no tiene hermanos, es decir, tiene 0 hermanos. Otro me dice que tiene uno, otro dice que tiene dos, otros también dice que tiene dos. Y así voy preguntando a los 15 estudiantes y voy obteniendo, obviamente, 15 datos. Entonces, cada dato, ¿sí? Tengo que ir representando en la tabla de frecuencias, pero de manera ordenada, ¿ya? Vamos a recordar rapidísimo los parámetros que debo tener en cuenta. Recordamos que la X, y vamos a aumentar el X sub I. El X sub I, considerado como el dato, ¿sí? El F sub I, considerado como la frecuencia absoluta. El F mayúscula sub I, considerado como frecuencia absoluta acumulada, acu- acumulada, ¿ya? La frecuencia F sub I, no, perdón, F sub R, ¿sí?
que llamábamos frecuencia relativa, ¿ok? ¿Ya? Y la frecuencia F sub R. En este caso tengo la F mayúscula, pero la R, que significa frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Relativa. A ver, relativa acumulada. Listo. Entonces esas son las variables que yo debo tener en cuenta para crear mi tabla de frecuencias absolutas. Por cierto, quiero decir que la tabla de frecuencias hay de dos tipos. ¿Ya? El primero es tabla de frecuencias para datos no agrupados y también la segunda sería la tabla de frecuencias para datos agrupados. El que estamos yendo a hacer es, lo voy a poner por aquí, para datos no agrupados. ¿Sí? Estamos yendo a realizar una tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿ya? Y usaremos estos parámetros. Y comenzamos. Voy a poner aquí dato. A ver, otro color. Pongámosle un color, ya, un moradito. Un dato. Sí, aquí voy a poner, esta columna va a ser de los datos, que se representa como la X sub I. Ya, pongámoslo así. Listo. Ya, por acá voy a tener la frecuencia absoluta, que se representa con las letras F minúscula e I. Ya, vamos con la siguiente. La frecuencia, ya lo voy a poner solo como F, frecuencia absoluta acumulada. Ya creo que el nombre está muy largo, pero es necesario notar. Y este se representa con la F mayúscula I. Sí, la F mayúscula I. Vamos con las relativas. Tengo la frecuencia relativa, ya, denominada como FR. La otra sería la frecuencia relativa acumulada. Ya. Bueno, aquí necesariamente estoy escribiendo los nombres. ¿Ya? Sin embargo, pues solamente se trabaja con la simbología de cada nombre. En este caso, la relativa acumulada es FR, sí, F mayúscula R. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí en dato, ¿qué vamos a poner? Lo que vamos a poner es el dato que interviene en ese estudio. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, si yo estoy eh, preguntando por el número de hermanos, entonces voy a poner desde cuántos hermanos tengo en mi estudio. Es decir, ¿cuántos hermanos tengo? Tengo 0 hermanos, ¿sí? Después tengo un hermano, después tengo 2 hermanos y tengo hasta 3 hermanos, ¿sí? Entonces lo que yo estoy poniendo, dado a la información que yo voy consultando, que es el número de hermanos de 15 estudiantes. Ahora, voy a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta lo que decía era el número de repeticiones que tiene cada dato. Por ejemplo, el primer dato que es el 0, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes, de los 15 que tengo aquí, cuántos estudiantes tienen 0 hermanos? Es decir, no tienen hermanos. Tendría 1, 2 y 3. Entonces aquí se escribe 3, ¿ya? Porque existe 3 estudiantes que no tienen hermanos, por ende se considera 0. Ahora voy a encontrar la cantidad de estudiantes que tienen solamente un hermano, que sería, viendo en nuestra información, veo que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, puedo decir que 5 estudiantes tienen un solo hermano. ¿Cuántos estudiantes tienen 2 hermanos? Asimismo, reviso acá en la lista y veo que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. También hay 5 estudiantes que tienen 2 hermanos. Ahora, por último, ¿cuántos estudiantes tienen 3 hermanos? Y reviso, ¿no? 1, 2. Ya, solamente 2.
Listo, he completado la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es el número de repeticiones que tiene cada dato, ¿ya? Aquí en esta columna, sí, vamos a dejarlo mejor representado, ¿ya? Listo. En esta columna, al final, ¿sí? Es necesario establecer cuánto suman todas estas frecuencias absolutas. Ya, al sumar yo tendría 3 más 5, 8, 8 más 5, 13 y 13 más 2, 15. Y cuando yo ya hago la suma, voy a darme cuenta que estoy teniendo prácticamente el número de datos de mi estudio. ¿Se acuerdan que acá decíamos que en mi estudio, pues voy a preguntar a 15 estudiantes? Entonces, si se dan cuenta, pues en la frecuencia absoluta la suma van a ser 15. ¿Por qué? Porque debe coincidir con el número de datos que yo había registrado en mi estudio. Ya, entonces n, tener en cuenta, n va a ser siempre el número de datos. ¿Ya? ¿Y dónde voy a encontrarlo? Ya sea contando, pues, en mi estudio o sumando las frecuencias absolutas. Bien, continuemos. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es una suma progresiva. Ya, es una suma progresiva. ¿Cómo voy a sumar? De la siguiente manera. Mi primera frecuencia absoluta. Voy a volver a copiarla, ¿ok? Y para encontrar mi segunda frecuencia absoluta acumulada, voy a tener que hacer una suma. ¿Y cómo voy a sumar? Voy a sumar este 3 que está aquí, más 5 que se hace 8. Y ese 8 le pongo aquí, ¿sí? De la misma manera, lo hago para la siguiente frecuencia absoluta acumulada. Tengo que ahora sumar 8 más otros 5 más este 5 de aquí, que se vuelve 13. Y otra vez tengo que hacer la suma progresiva. 13 más 2 se hace 15. ¿Ya? Entonces, lo particular de esto es que al final debe coincidir con el número total de datos. Ahora, para la frecuencia relativa, que decíamos que era una proporción o un porcentaje con respecto al total, entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar una fórmula, ya la frecuencia relativa que estaba por aquí. ¿Qué fórmula vamos a aplicar para encontrar cada frecuencia relativa? Vamos a aplicar esta fórmula, F sub i dividido para n, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a considerar para encontrar la frecuencia relativa. Entonces, eh, para cada frecuencia relativa, voy a tener que dividir cada frecuencia absoluta para el total de datos, porque de eso se trata la fórmula. Entonces, dividiendo 3 dividido para 15, ¿sí? 3 dividido para 15, nos da un valor en decimales de 0,2. Siguiente, 5 dividido para 15 nos va a dar un valor de 1,33. Podríamos trabajar con, perdón, 0,33. Nos da un valor de 0,33. Trabajamos con dos cifras decimales, ¿sí? Ahora, de nuevo, ahora esta frecuencia absoluta dividido para mi número total de datos me va a dar lo mismo. Entonces le voy a volver a copiar 0,33 en mi frecuencia relativa. Por último, el 2 dividido para 15 me va a dar un total de 0,13, ¿sí? Bien, una vez que ya tenga la frecuencia relativa, toda la columna de la frecuencia relativa, encontraré mi frecuencia acumulada. Realizaré su suma. ¿Por qué? Porque al sumar toda esa frecuencia relativa, ¿sí? Tiene que llegar a ser 1 o aproximarse al número 1. Entonces, si sumamos todas esas frecuencias relativas, lo haré por acá, 0,33, 0,33 y 0,13. Al sumar, pues vamos a ver si se aproxima al valor de 1. Sería 3 más 3, 6 más 3, 9. Ahora, acá, 2 más 3, 5. 5 más 3 sería 8 y 8 más 1 sería 9. Bajo la coma, 0, 0, 0, 0. Se dan cuenta que este valorcito, 0,99, es muy aproximado a 1. ¿Ya? Cuando salga un valor muy aproximado a 1, eso quiere decir que está muy bien realizado la columna de la frecuencia relativa. ¿Ya? Continuamos. Ya después lo puedo borrar esto. Listo, continuamos. Para la frecuencia relativa acumulada, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a copiar mi primera frecuencia relativa, que es 0,2. Sí, siempre al comienzo se vuelve a copiar y comienza a sumar de manera progresiva. 0,2 más 0,33, esto me va a dar de un 0,53. Ahora este 0,53, ¿ya? 0,53 más 0,33, eso me va a dar un 0,86. Entonces lo voy a poner aquí, 0,86.
0,86 más 0,13, eso va a ser igual a 0, a 0,99. El último valor de la frecuencia relativa acumulada debe ser asimismo semejante a 1. Si es que tenemos semejante a 1, pues eso está muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es todo con respecto a la tabla de frecuencias para datos no agrupados.